Top Censura, 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 censura. Fenómenos paranormales, orbes, activismo ufológico, soñando con la liberación, investigación y difusión. OVNISpain.com. Presento de Fernando Domínguez la biografía. Empezó en el 2010 con la ufología. Nació en febrero del 86 en Zamora. Es una persona que mucho explora. Ha llegado a ver ovnis en varias ocasiones, de los cuales hizo una foto y varias grabaciones. Está tratando de que abra los ojos gente ciega. En Uforix ha hablado de Federico Acosta Noriega. A Virginia Danguay, Andrea Pérez, Simón Diniles hizo una entrevista. Abrimos la puerta secreta al universo con Nando Domínguez, que además hoy nos tiene un invitado reservado, uno de esos de lujo, de los que nos gustan a nosotros. Nando, muy buenas noches. Muy buenas noches, Isa. Pues sí, aquí tenemos a un nuevo invitado. He estado ahí recorriendo toda la trayectoria de la ufología y he decidido traer, gracias a él, que ha querido colaborar con nosotros, y es nada más y nada menos que José Antonio Caravaca, que comenzó en el mundo de la ufología sobre los años 90 aproximadamente. Sus trabajos pues han sido en revistas, aparte de tener diferentes libros publicados. Ha colaborado en revistas como Enigmas, Año Cero, Más Allá, y la conocida Ojo Crítico, que se puede leer a través de internet, que es muy prestigiosa en el mundo de la ufología también. Y además que creo que se dedica especialmente a desmontar fraudes paranormales, ¿no? Un tema interesante. Sí, esa es una de sus otras, investigaciones. Él, por ejemplo, ha habido una polémica porque él nos va a hablar sobre mira, yo creo que hasta las personas que no creen en ovnis han oído hablar de este caso, ¿no? Todos habrán escuchado hablar sobre el caso de un platillo que se estrelló en Nuevo México, en Roswell, y de ahí recuperaron unos extraterrestres, ¿no? Pues yo creo que todas las personas que, aunque sea por verlo en la tele o por digamos, de escuchar leyendas, yo creo que todos conocen este famoso caso, que es el de Roswell. Uh-huh. Él está, es una de las personas que ha sacado un libro actualmente que se llama Expediente Roswell, el informe definitivo, porque ha habido una polémica hace poquito del señor Jaime Maussan, que es una persona de México que hace un programa de misterio que se llama Tercer Milenio, y hizo un congreso donde se reunieron muchísimas personas en México y sacaron una fotografía o algo así sobre una supuesta momia que se decía que era de uno de los seres de Roswell, ¿no? Pues sí. Esto ha dado muchísimo que hablar y yo creo que a Caravaca ha estado metido en esa polémica, ha estado investigando, indagando, y posteriormente pues publicó este libro, que es Expediente Roswell, cuando en 1947 pues ocurrió que se cayó un ovni, por lo que fuese, y se recuperaron diferentes seres, ¿no? Yo creo que mejor que nos lo cuente José Antonio Caravaca, que está mucho más informado que yo sobre este avistamiento. Vamos, este ovni que cayó, claramente. Que desde entonces hay mucha polémica y se cree que el gobierno tiene platillos volantes, incluso seres extraterrestres en sus manos. ¿Cómo que el gobierno tiene platillos volantes? El gobierno tiene, pues, a partir de este accidente, se supone pues que recuperaron fragmentos del platillo, incluso recuperaron a los humanoides que había dentro de ese platillo. El FBI desclasificó también documentos donde afirmaba eso, que habían recuperado humanoides en diferentes platillos. Estaba en la página web del FBI, subió un documento y hablaban sobre ello también. Muy bien, pues le damos paso ya. Bienvenido. José Antonio, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, a ver, cuéntanos, Expediente Roswell, el informe definitivo. A ver, ¿qué desvelas ahí? Bueno, Nando ha estado explicando un poco el tema. Expediente Roswell trata quizás del caso ufológico más emblemático de todos los tiempos, el incidente que más libros ha originado, documentales, incluso series de televisión y películas. Está considerado actualmente como el mayor enigma relacionado con el tema de los no identificados, puesto que las conclusiones que pueden extraerse
de este evento son bastante trascendentales, pues estaríamos hablando de que el ejército norteamericano en el lejano verano de 1947 pudo recuperar los restos de un platillo volador, que no es poco. Ya. Nos comentaba Nando que en un congreso que hubo hace poco en México, que sacaron una fotografía de estos posibles restos de un humanoide y que, bueno, pues que saltó la polémica porque parece ser que no era cierto, que era un montaje o no. Tú, a lo largo de, bueno, pues de este libro, llegas a una serie de conclusiones y tú, en definitiva, crees que efectivamente el gobierno está ocultando estos restos. Cuéntanos. Bueno, el libro está dividido en varias partes y en una de ellas me dedico a explorar detenidamente todo lo ocurrido con la aparición de esas dos polémicas imágenes a las que hacía referencia Nando, de dos diapositivas que se decía contenían la evidencia máxima del caso Roswell, al tratarse de el cuerpo de uno de los humanoides recuperados en el desierto de Nuevo México. Después de una ardua investigación que se detalla minuciosamente en las páginas de Expediente Roswell, se llega a la conclusión de que todo se trató de una simple momia que se hizo o se intentó hacer pasar por el cuerpo de uno de los extraterrestres recuperados en Roswell. Hay que tener en cuenta que el caso Roswell lleva asociado algunos grandes fraudes a sus espaldas, como todos tus oyentes recordarán con el asunto de la famosa autopsia de Roswell, que hace ya algún tiempo acaparó la atención de los medios generalistas. Incluso algunos telediarios abrieron su informativo hablando de este asunto. Pues hay que tener en cuenta que si el caso Roswell no tuviese la envergadura que tiene, inevitablemente estaríamos hablando de un evento que hubiera pasado al olvido, puesto que muy pocos casos se podrían recuperar de unos fraudes tan escandalosos asociados a él, pero sin embargo parece ser que la importancia, la trascendencia de lo ocurrido en Roswell está por encima incluso de estos grandes fraudes asociados al caso, que no hace que pierda ni el interés de los investigadores ni el interés del público por conocer lo que tú decías, qué es lo que pudo ocurrir en aquel lejano verano del 47, cuando de forma sorpresiva las propias autoridades norteamericanas, en este caso los militares de la base de Roswell, admitieron públicamente que habían recuperado un platillo volador. La nota de prensa, la famosa nota de prensa emitida el 8 de julio de 1947, se creó en una máquina de escribir perteneciente a la base de Roswell, y hay que destacar que el grupo de bombarderos 509 de Roswell, la base que recupera supuestamente este platillo volador, era la única base que en aquella época tenía armamento nuclear, y de hecho las dos famosas bombas o nefastas bombas que fueron lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki, que dieron por concluida la Segunda Guerra Mundial, pues partieron de la citada base de Roswell. Por tanto, estamos hablando de una instalación de máxima seguridad donde todo el personal estaba muy bien adiestrado, y de ahí la sorpresiva noticia de que admitieran de que habían recuperado los restos de un platillo volador. Entonces, ¿tú crees que todo esto que ha sido un montaje, que no es cierto? O sea, ¿no cayó un ovni en el desierto de Roswell en 1947? ¿No crees? No, me estaba refiriendo a las diapositivas, diapositivas. Unos documentos que se presentaron el año pasado en la ciudad de México, dos diapositivas que decían que se habían encontrado y que tenían en ella los cuerpos de uno de los extraterrestres recuperados en Roswell, pero esta información ha resultado ser un fraude. Esto para nada invalida la importancia del
del caso Roswell. Pero ¿tú crees que realmente sí que el gobierno tiene en su poder restos del OVNI, tiene restos de humanoides? Pues si hacemos caso a algunos de los principales militares implicados en la investigación del caso Roswell, tenemos que admitir que algo realmente extraordinario fue recuperado por el ejército norteamericano en 1947. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el general Thomas Dubose, que era la máxima autoridad militar de la zona de Nuevo México en aquella fecha, que hay que tener en cuenta que en toda esa área había bases tan importantes como la de Roswell, como la de Fort Knox, White Sands. Entonces era un área donde se experimentaba en todos los campos de la aeronáutica y balística, y Thomas Dubose posteriormente confirmó a los investigadores que la primera versión que ofreció, o sea, la segunda versión que ofreció la Fuerza Aérea, diciendo que, contradiciéndose a la primera exposición pública donde admitieron que habían recuperado un platillo volador y ahora se desdecían diciendo que habían recuperado un simple globo sonda, que era lo que había provocado una tremenda confusión. Pues bien, Thomas Dubose, este general, posteriormente admitió que esto fue una farsa que se hizo para calmar los ánimos, pues que la primera noticia causó un gran asombro en todos los medios de comunicación a nivel mundial. Hay que decir que esta noticia pronto dio la vuelta al mundo de que la USAF había recuperado un platillo volador, y el propio general Dubose, como digo, admitió que incluso recibió una llamada del general Clement McMullen desde el Pentágono en Washington, diciéndole que inmediatamente dieran por concluida cualquier tipo de filtración sobre lo que había ocurrido en Roswell, que inmediatamente introdujeran todo el material aquel en un contenedor y que se enviara a Wright Field, otra base norteamericana. Y curiosamente, cuando Thomas Dubose estaba comentando a qué se debía todo aquel asunto, pues la respuesta que obtiene desde el Pentágono era que aquel caso, aquello que se había recuperado en Roswell, sobrepasaba su competencia, y este hombre, este militar, siempre tuvo esa incertidumbre sobre qué era lo que se había recuperado en Roswell, para que incluso desde el Pentágono se le hiciese esa llamada para que inmediatamente se zanjara cualquier tipo de filtración a la prensa, y incluso Thomas Dubose admitió que a él siendo la máxima autoridad militar en todo el área de Nuevo México, se le impidió ver los restos que se habían recuperado en Roswell. Por tanto, ateniéndonos a este y a otros testimonios, por lo menos, si no podemos aseverar con una fiabilidad de 100% de que el ejército estadounidense recuperó una nave procedente del espacio, que tuvo allí un estrellamiento, un accidente, sí. Pero sí podemos decir que hay un evento del cual todavía no conocemos toda la información. O sea, que todavía tiene que haber, que se saquen a la luz determinados expedientes secretos que no los han desvelado y que aún queda mucho por saber. Por lo que veo, Miguel Ángel Plana, me imagino que querrás hacerle alguna pregunta, ¿no? Bueno, en principio no, yo creo que prácticamente todo lo que se tenía que decir sobre Roswell, yo creo que ya está dicho. Lo de Javier Bauzá, la verdad es que fue un espectáculo. Y ya desde el principio se olía, creo que casi todo el mundo, que era un timo. Pero parece que da la impresión de que cada X tiempo hay que resucitar el tema de Roswell. Yo no recuerdo exactamente a partir de qué época se empezó a popularizar esta historia, pero es curioso que quizá uno de los primeros en dar el pistoletazo de salida a esto fuera un coronel ahora retirado del ejército americano, Kevin Randle, ¿no? Del cual, por cierto, uno de los primeros libros de investigación que hizo sobre el caso Roswell, se hizo una versión cinematográfica en formato de miniserie en el año 91,
que se llama El misterio de Roswell, que está bastante bien y que yo creo que para cualquier oyente le puede servir muy bien de referencia de lo que es este episodio, del cual realmente no creo que lleguemos a saber nunca qué es lo que pasó. Bueno, yo te diría, yo respondo por José Antonio. Lo primero que tienen que hacer es comprar el libro de José Antonio Caravaca para que se enteren bien. Expediente Roswell, el informe definitivo, ¿no, José Antonio? Sí, bueno, apuntando a lo que decía Miguel, aquí ocurre un tanto como se observa en la película de JFK, cuando preguntan si en algún momento se llegará a saber quién fue el que realmente apretó el gatillo para acabar con la vida del malogrado presidente, y se asegura que esto es un enigma dentro de un cofre, dentro de un acertijo, una serie de palabrerías que de alguna manera indicaban que esto es un asunto muy difícil de llegar a saber realmente a lo que nos enfrentamos. Y quizás la barrera del tiempo transcurrido, hay que tener en cuenta, como se apuntaba, el caso ocurre en el año 47, pero no es hasta prácticamente finales de los años 70 cuando el físico nuclear Stanton Friedman consigue hablar con Jesse Marcel, precisamente el agente de inteligencia de la base de Roswell, que acude al rancho Foster a examinar los restos metálicos que se habían encontrado allí, cuando el caso Roswell vuelve a tomar notoriedad públicamente, y prácticamente a principios de los 80 con la publicación del libro de El incidente, escrito por Charles Bentley y William Moore. Hay que decir que el libro Expediente Roswell, el informe definitivo, el prólogo es de Javier Sierra, ¿no, José Antonio? Sí, Javier Sierra ha sido el primer autor que en lengua castellana, en español, ha hecho una aproximación muy documentada e interesante al enigma de Roswell, cuando publicó precisamente Roswell, secreto de Estado, a colación del escándalo que se produjo precisamente con la pretendida filmación de la autopsia de Roswell, que apareció en todos los medios de comunicación, que sirvió para la inspiración de este libro. Y curiosamente, algún tiempo después, otro fraude asociado a Roswell sirve como detonante de toda una investigación que he conducido durante varios años en torno a este indudablemente apasionante enigma que parece no tener fin. Por cierto, José Antonio, felicitarte por el libro de La última profecía de Julio Verne, que a mí la verdad es que me encantó, y el trabajazo que tuviste que hacer ahí, llevando a cabo toda esa investigación de esos reportes de prensa de aquellas épocas tan casi remotas para nosotros, me parece fascinante. Y yo creo que con la misma rigurosidad que escribiste aquel libro, seguro que te has trabajado el de Roswell. Sí, la verdad que guardo un grato recuerdo de mi anterior libro, de La última profecía de Julio Verne, que, como bien dicen, me llevó a recopilar durante cerca de 10 años una inmensa información relacionada con unos extraños avistamientos ocurridos en los Estados Unidos entre el año 1896 y 1897. Tuve que repasar cerca de 3.000 referencias periodísticas que se ocuparon en aquellos lejanos años de hablar de unas misteriosas apariciones en los cielos que tienen muchísima relación con el fenómeno OVNI en la actualidad. Y con menos tiempo, pero sí durante 2 o 3 años, me he dedicado en cuerpo y alma a bucear en todo lo conocido sobre Roswell, a contactar con los principales investigadores del caso, como Stanton Friedman, Kevin Randle, David Rudia, y de alguna manera tener una visión lo más cercana posible desde la lejanía de todo lo acontecido y sobre Roswell. Bueno, que tenemos que irnos despidiendo. El libro lo pueden encontrar en Ediciones Oblicuas, y vamos a dar paso ya a Nando para que se despida de ti, por si te quiere hacer una última pregunta, y nos marchamos. Pues sí, me gusta siempre hacer la pregunta a todos los testimonios, todos los invitados que traigo, que si ellos han sido testigos de algún avistamiento
ovni o si ha sido testigo de algún fenómeno paranormal en alguna investigación de campo que Caravaca suele hacer o ha hecho. Muy bien, pues Nando, te despedimos ya, ¿vale? Venga, hasta la semana que viene a todos. Hasta luego. Adiós. Muy bien, José Antonio, pues ¿has sido testigo de algún fenómeno paranormal, algún avistamiento Pues, de ovnis? Pues la verdad que llevo muchos años dedicado a esto, he viajado prácticamente por medio mundo y todavía no he tenido la oportunidad de ser testigo, protagonista de un avistamiento ovni de cierta relevancia. No me digas, fíjate, tanto tiempo. Además llevas muchos años, ¿no?, en el mundo de la investigación. Sí, pues yo calculo que sobre 25 años. Fíjate. Empecé bastante joven, pero como decía un buen amigo mío, los objetos voladores no identificados están para quien los encuentra, no para quien los busca. Ya, sí, bueno, pero siempre hay que un empujoncito, ¿no? Hay que ayudar un poco, ir a buscarlos, porque si no, pues eso es como la inspiración te tiene que venir trabajando, ¿no? Pues esto es lo mismo. Tú eres, José Antonio Caravaca, eres ufólogo, eres escritor, eres reportero. Si no has vivido una experiencia paranormal, ¿por qué empezaste en este mundo? Y con esto ya nos despedimos definitivamente. ¿Por qué empezaste en el mundo de la ufología y de los fenómenos paranormales? Bueno, es una pregunta recurrente que me hacen después de conocer de que no he vivido ningún tipo de experiencia anómala y la verdad que ni yo mismo sé responder puesto porque prácticamente desde muy corta edad me sentí atraído por el misterio de lo no identificado. Esa curiosidad fue creciendo de manera exponencial con el paso de los años, hasta convertirse prácticamente en una obsesión, en una sana obsesión por conocer qué se esconde detrás de este fenómeno, lo que me ha llevado a viajar por medio mundo a intentar encontrar respuestas para este gran enigma. Bueno, y además supongo que porque eres una persona muy leída, que creo que tienes una de las colecciones de libros más amplia y documentada sobre objetos voladores no identificados del mundo. Así que bueno, Miguel Ángel disfrutaría mucho contigo. Pero nos tenemos que marchar ya. De todas formas, yo te emplazaría, si no te importa, que otro día hablemos, porque tienes muchas historias que contar. Por ejemplo, has colaborado en una revista, en El Ojo Crítico, que precisamente se dedicaba a desmontar o a desvelar fraudes paranormales. Has hecho un monográfico dedicado al chupacabra, en fin, que tendríamos para un par de programas o 3, por lo menos. Si son Bueno, estaría encantado de volver a estar con todos vosotros. José Antonio Caravaca, un placer, muchísimas gracias. Cuídate. Igualmente. Hasta luego, un saludo. Hasta luego.